Bueno, es curioso pararse a pensar un momento en esto. ¿Cómo es posible que un ordenador o un móvil pueda estar haciendo 1000 cosas a la vez sin colapsar? Pues resulta que detrás de toda esa magia hay una decisión constante, casi una especie de lotería, una que decide qué tarea se lleva el gran premio, la atención de la CPU. Hoy vamos a desentrañar exactamente cómo funciona esto. Es que es increíble, pero es así. Ahora mismo, en este preciso instante, cualquier dispositivo está, gestionando la conexión a Internet, dibujando lo que vemos en la pantalla, reproduciendo audio, recibiendo notificaciones, todo a la vez. El director de orquesta de todo este caos, que solo es aparente, es el planificador de la CPU. Su trabajo es, literalmente, decidir, milisegundo a milisegundo, qué tarea se merece la atención del cerebro del sistema. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el tema. El núcleo de todo este problema es un conflicto que no para, un tira y afloja entre justicia y rendimiento. O sea, cómo se las apaña el sistema operativo para que cada proceso reciba su parte justa del pastel, pero sin que todo el sistema se vuelva más lento. Ahí están las dos preguntas clave, la esencia misma de la planificación de la CPU. Porque, ojo, no se trata solo de elegir qué proceso toca ahora, sino de darle una porción de tiempo, lo que se conoce como un quantum, antes de volver a pensar qué hacer. Si se toma una mala decisión, pues los programas importantes se arrastran. Y si se tarda mucho en decidir, es el propio sistema el que se vuelve ineficiente. Entonces, la solución a este dilema pasa por buscar una forma de, llamémosle, reparto proporcional. La idea es muy sencilla. Si un proceso es más importante, pues tiene que recibir un porcentaje mayor del tiempo de la CPU. Suena justo, ¿no? La pregunta del millón es, ¿cómo se consigue esto de una forma que sea elegante y, sobre todo, eficiente? Y es justo aquí donde entra en juego una idea que es, la verdad, sorprendentemente simple, pero a la vez ingeniosa. ¿Y si en lugar de usar algoritmos de contabilidad súper complejos, lo dejamos todo en manos del azar? El concepto es sencillamente brillante. Cada proceso que necesita usar la CPU recibe una cantidad de boletos, como en una lotería de verdad. Y la regla es simple. Cuantos más boletos tenga un proceso, pues más probabilidades tiene de que le toque el premio en el siguiente sorteo y por tanto de poder ejecutarse. El mecanismo es de una sencillez pasmosa, de verdad. Imagina que el proceso A se considera el doble de importante que el proceso B. Pues nada, se le da el doble de boletos. El sistema operativo saca un número al azar y el proceso que tenga el boleto con ese número gana. Así de simple. Es rápido y sorprendentemente muy efectivo. Y aquí podemos ver cómo funciona esto en la práctica. Vemos una secuencia de números ganadores. La gran mayoría, como el 63 o el 39, caen dentro del rango de boletos que tiene el proceso A. Pero de vez en cuando, ¡zas!, sale el 85 y le toca al proceso B. A la larga, con el tiempo, la proporción se va equilibrando. A se acaba ejecutando más o menos el 75% de las veces y B el 25%, justo lo que se quería conseguir. Y esto, claro, nos lleva a uno de sus puntos fuertes. El uso de la aleatoriedad evita esos casos extremos que a veces bloquean algoritmos más, digamos, tradicionales. Y además, un detalle importantísimo, no necesita guardar un registro complejo de qué se ha ejecutado y cuándo. Es un sistema ligero y muy, muy rápido. Pero claro, siempre hay un pero. La aleatoriedad tiene un gran inconveniente. Esto es algo que nos ha pasado a todos jugando a cualquier juego de mesa. A veces la suerte no se reparte bien, puedes tener una racha malísima. Entonces, ¿qué pasa si un proceso súper importante tiene una de esas malas rachas y no le toca la lotería durante un buen rato? Este gráfico lo ilustra perfectamente. Muestra cómo la justicia de ese reparto va mejorando con el tiempo. Si miramos periodos cortos, los resultados pueden ser muy, muy desiguales. Un proceso puede tener una racha de suerte increíble mientras que otro se queda esperando. Solo después de muchísimas ejecuciones, la probabilidad hace su trabajo y el reparto se acerca a lo ideal. El problema es que para muchas tareas críticas, esa espera es sencillamente inaceptable. Así que para solucionar precisamente esa falta de precisión a corto plazo, se desarrolló otra idea: la planificación por pasos, o stride scheduling. Aquí la idea es radicalmente distinta. Vamos a eliminar el azar por completo y a crear un sistema que sea predecible y perfectamente justo en cada ciclo. Vale, ¿y esto cómo funciona? Pues podemos imaginarlo como una carrera. Cada proceso tiene un contador de avance que al principio está en 0. La regla es, el planificador siempre elige para ejecutarse al proceso que tenga el contador más bajo. Cuando termina su turno, a su contador se le suma su paso. La clave, un proceso importante tiene un paso muy pequeño, así que su contador crece despacio y le toca correr más a menudo. En cambio, un proceso con menos prioridad tiene un paso grande, su contador sube como la espuma y le toca esperar más. Es determinista. Así que el contraste entre los dos sistemas es clarísimo.
La lotería es súper simple, no necesita guardar apenas información, pero su justicia depende de la probabilidad. La planificación por pasos, en cambio, es perfectamente justa en todo momento, pero claro, es determinista y exige que cada proceso mantenga su propio contador de avance. Es el clásico equilibrio que vemos siempre en ingeniería: simplicidad contra precisión. Bueno, toda esta teoría está muy bien, pero ¿cómo se aplica en la práctica? ¿Qué hacen los sistemas operativos que usamos en nuestro día a día? Pues vamos a fijarnos en cómo lo resuelve el gigante del código abierto, Linux. En las entrañas del núcleo de Linux nos encontramos con el planificador completamente justo, o CFS por sus siglas en inglés. Y de verdad no es ninguna exageración decir que este trocito de código es el que hace que gran parte del mundo digital funcione, desde los móviles Android que llevamos en el bolsillo hasta los servidores de las empresas más grandes del planeta. Y aquí viene lo interesante. El concepto central de CFS es una idea muy parecida a la planificación por pasos que acabamos de ver. Cada proceso tiene lo que se llama un tiempo de ejecución virtual, o VRuntime. Este contador, en esencia, registra cuánto tiempo de CPU ha consumido ese proceso, pero ajustado según su prioridad. Y la regla de oro de CFS es simple y directa: ejecutar siempre el proceso que tenga el VRuntime más bajo. Es la misma idea de la carrera. Claro, aquí surge una pregunta. ¿Cómo se las arregla CFS para encontrar al proceso con el menor VRuntime entre a lo mejor miles de candidatos y hacerlo de forma casi instantánea? Pues la respuesta, el truco, es una estructura de datos súper eficiente llamada árbol rojo-negro. En lugar de tener que revisar una lista larguísima uno por uno, este árbol mantiene los procesos siempre ordenados. Esto le permite encontrar al ganador de forma inmediata, da igual cuántos procesos haya compitiendo. Esa es la clave de su brutal eficiencia a gran escala. Y creedme, esa eficiencia es absolutamente vital, porque en los grandes centros de datos se ha llegado a medir que la propia tarea de planificar, de decidir qué se ejecuta en las CPUs, puede llegar a consumir hasta un 5% de todo el tiempo de procesamiento. Un 5%. Pensemos en lo que significa: el 5% del cerebro de un centro de datos gigantesco dedicado solo a decidir qué va a hacer después. Esto nos da una idea de por qué una ingeniería tan afinada es simplemente fundamental. Bueno, pues hemos recorrido un camino fascinante, ¿eh? Desde una idea tan simple como una lotería hasta el motor súper complejo que impulsa buena parte de Internet. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La evolución ha sido clarísima. Se empezó con la elegancia y la simplicidad de la aleatoriedad. Después se perfeccionó con un sistema determinista para ganar precisión. Y finalmente, la ingeniería del mundo real lo optimizó todo para poder escalar a niveles masivos con el CFS de Linux, que al final combina la precisión de la planificación por pasos con una eficiencia absolutamente brutal. Y quizá esta sea la gran lección. La justicia en este contexto no es un concepto abstracto o filosófico. En informática es un problema de ingeniería puro y duro, con consecuencias muy reales en el rendimiento. La solución perfecta casi nunca es la más pura en teoría, sino la que encuentra el mejor equilibrio entre esos ideales y las duras limitaciones del mundo real. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta de cara al futuro. A medida que los sistemas tienen que gestionar tareas de inteligencia artificial, mundos virtuales o análisis de datos masivos, el propio concepto de justicia en la CPU va a tener que evolucionar. No hay duda. Lo que hoy nos parece un sistema justo, mañana podría ser un cuello de botella. La historia de esta lotería de la CPU, en el fondo, no es más que el principio de algo mucho más grande.